La capitana Elena Rodríguez contemplaba el vacío campo estelar a través de la ventana del puente de Lues Geraisen. 3 meses después de su misión de patrullaje por los territorios del borde exterior, el espacio se sentía más silencioso que nunca. La nave zumbaba suavemente mientras se movía a través de la oscuridad entre sistemas estelares. Elena se frotó los ojos cansados y miró la hora en su silla de mando. Faltaban otras 12 horas para que pudieran regresar a casa. La Geraisen no era una nave grande para los estándares humanos. Llevaba una tripulación de 85 personas y era una de las muchas naves de exploración que traspasaban los límites del espacio humano. Elena la había comandado durante 2 años, y en ese tiempo habían cartografiado 17 nuevos sistemas estelares, catalogado docenas de planetas y no encontrado ninguna señal de vida inteligente. La galaxia parecía vasta y vacía, tal como siempre decían los libros de texto. El teniente Jake Murphy estaba sentado en la estación de comunicaciones, con los auriculares puestos, mientras monitoreaba los canales estándar. La mayoría de los días solo se oía estática y alguna que otra baliza automatizada de puestos humanos distantes. Jake era joven, apenas tenía 25 años, con el entusiasmo que emanaba de creer que cada misión podría traer el primer contacto con vida extraterrestre. Elena envidiaba ese optimismo, aunque le resultara agotador. El puente estaba en silencio, salvo por el suave pitido de varios sistemas. La comandante Lisa Hayes estaba de pie cerca de la consola de navegación, revisando la ruta planificada de regreso al espacio terrestre. Era la primera oficial de Elena, una mujer seria que había servido en naves de exploración durante más de una década. Si Jake aportaba entusiasmo, Lisa aportaba experiencia y serenidad. Elena confiaba plenamente en ella. Un nuevo sonido interrumpió el familiar ruido de fondo. Jake se enderezó en su silla, apretando con una mano los auriculares contra la oreja. La expresión de su rostro cambió del aburrimiento a la confusión y a algo cercano a la emoción. Elena notó el cambio de inmediato. «Capitán», dijo Jake con voz cautelosa, pero con urgencia. «Capto algo en las frecuencias de emergencia. Es muy débil, pero no coincide con ningún patrón de transmisión humano conocido». Elena sintió que se le aceleraba el pulso. En 2 años de patrullaje en el espacio profundo, nunca se habían encontrado con algo así. Se levantó de su silla de mando y se dirigió a la estación de Jake. «¿Puedes limpiarlo? Aclararlo». Los dedos de Jake bailaban sobre sus controles, ajustando filtros y la amplificación. Los altavoces crepitaban con estática, pero Elena podía oír algo más. Un patrón, un ritmo que sugería inteligencia en lugar de ruido aleatorio. No se parecía a nada en las bases de datos de comunicación humana. «¿De dónde viene?», preguntó Elena. Jake consultó sus instrumentos, comparando el origen de la señal con sus mapas estelares. «El sistema Kepler 442, capitán, a unos 12 años luz de nuestra posición actual. Según nuestros registros, se supone que ese sistema está deshabitado». Elena llamó a Lisa. La primera oficial escuchó la extraña transmisión durante varios minutos, con expresión cada vez más seria. «Eso es definitivamente artificial», dijo Lisa. «Y si interpreto bien la intensidad de la señal, proviene de algo grande, mucho más grande que nuestra nave». «¿Podría ser humano?», preguntó Elena, aunque ya sospechaba la respuesta. «Ni hablar», respondió Jake. «Lo he comparado con todos los protocolos de cifrado y comunicación de nuestra base de datos. Esto es algo completamente distinto». Elena tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Jake, quiero que hagas un análisis completo de esa señal. Usa todas las herramientas que tenemos. Si hay un mensaje oculto, quiero saber qué dice. Lisa, traza un rumbo hacia el sistema Kepler 442, pero no actives el motor todavía». Durante las siguientes 6 horas, Jake trabajó sin parar. Pasó la señal por programas de análisis de lenguaje, software de interpretación matemática y sistemas de reconocimiento de patrones. Elena le trajo café y comida, observando cómo el cansancio luchaba contra la determinación en su joven rostro. El resto de la tripulación comenzó a reunirse alrededor de la estación de comunicaciones, atraídos por la posibilidad de estar presenciando algo histórico. Finalmente, Jake se reclinó en su silla con una mezcla de triunfo y preocupación. «Capitán, creo que he encontrado algo. La señal es definitivamente una llamada de socorro. Las progresiones matemáticas y los patrones de repetición son indicadores universales de emergencia, pero hay más». Jake activó la pantalla principal, que mostraba una serie de formas de onda y resultados de análisis de datos. «He logrado extraer lo que parecen ser datos de posición, especificaciones de la nave y una especie de temporizador de cuenta regresiva. Basándome en los patrones, creo que estamos ante una nave dañada con sistemas de soporte vital defectuosos». Elena miró los datos,
con la mente acelerada. ¿Cuánto tiempo tienen? Según el patrón de la cuenta regresiva, quizá 3 o 4 días antes de que lo que estén midiendo llegue a cero. Dijo Jake. Capitán, si esto es lo que creo que es, hay seres vivos ahí fuera que van a morir sin remedio. Que alguien los ayude. Lisa apartó a Elena, hablándole en voz baja. Elena, tenemos que tener cuidado. No sabemos con qué nos enfrentamos. Podría ser una trampa o algo que esté más allá de nuestra capacidad de ayuda. Nuestras órdenes son explorar e informar, no participar en escenarios de primer contacto. Elena comprendió las preocupaciones de Lisa. Eran válidas, prácticas y exactamente lo que el comando terrestre esperaría de un oficial responsable. Pero al mirar a su tripulación por el puente, vio algo más en sus rostros. Esperanza, emoción, la posibilidad de que fueran los primeros humanos en salvar vidas alienígenas en lugar de simplemente catalogar planetas vacíos. Jake, dijo Elena, tomando su decisión. Quiero que transmitas una respuesta en la misma frecuencia. Hazle saber que la ayuda está en camino. Usa los mismos patrones matemáticos que ellos usaron para que sepan que no es solo ruido aleatorio. ¿Qué debo decirles, capitán? Dígales que no están solos, dijo Elena. Dígales que alguien escuchó su llamada. Mientras Jake comenzaba a componer la señal de respuesta, Elena regresó a su puesto de mando. Activó el sistema de comunicación de la nave y se conectó a todas las cubiertas. Les habla el capitán. Todos prepárense para partir de inmediato al sistema Kepler 442. Hemos detectado lo que parece ser una señal de socorro de una nave desconocida. Este podría ser el primer contacto de la humanidad con vida extraterrestre inteligente. El puente estalló en una animada conversación, pero Elena levantó una mano para pedir silencio. Necesito aclarar algo. Estamos a punto de entrar en territorio desconocido, posiblemente contactando con seres de los que no sabemos nada. Existen riesgos que no podemos calcular por completo. Sin embargo, si hay seres vivos ahí fuera que necesiten ayuda, los ayudaremos. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que somos. Lisa se colocó en la consola de navegación y comenzó a trazar su rumbo. Capitán, incluso a máxima velocidad, tardaremos casi 18 horas en llegar al sistema Kepler 442. Elena asintió con gravedad. Según el análisis de Jake, podría no ser suficiente tiempo, pero era lo que tenían, y lo harían funcionar de alguna manera. Activar el hiperimpulsor. Máxima velocidad. El horizonte saltó a una velocidad superior a la de la luz, atravesando la oscuridad hacia un encuentro que cambiaría todo lo que la humanidad creía saber sobre su lugar en la galaxia. La transmisión de emergencia desde el horizonte de la UES se extendió por el espacio humano como una hierba seca que prende fuego. A las pocas horas de la transmisión de Elena Rodríguez, las naves de los territorios del borde exterior comenzaron a cambiar de rumbo hacia el sistema Kepler 4042. El mensaje era simple pero urgente. Extraterrestres desconocidos en peligro. Se requiere asistencia inmediata. Todas las naves disponibles responden. El almirante Nathan Cross estaba revisando informes tácticos a bordo de la US Defiance cuando el mensaje llegó a su grupo de batalla. Llevaban 3 días de ejercicios de guerra rutinarios cerca de la estación próxima, probando nuevas formaciones de combate contra fuerzas enemigas simuladas. El almirante era un hombre de unos 50 años, de cabello afeminado y rostro severo, con la reputación que ponía nerviosos a los oficiales subalternos y respetuosos a los comandantes enemigos. Había pasado 30 años en la Fuerza de Defensa de la Tierra, ascendiendo de rango durante la expansión espacial de la humanidad. Señor, llamó el teniente comandante Steve Phillips desde la estación de comunicaciones. Recibimos una transmisión de emergencia de la capitana Rodríguez en el horizonte. Solicita asistencia inmediata para lo que parece ser el primer contacto con vida extraterrestre. Cross estudió el mensaje en su pantalla personal, leyendo los detalles técnicos que Jake Murphy había incluido sobre la señal de socorro alienígena. La expresión del almirante permaneció neutral, pero su mente corría a 1000 por hora. Este podría ser el momento más importante de la historia de la humanidad. O podría ser una trampa que les costaría todo. Navegación, dijo Cross, con la autoridad de décadas de mando en su voz. Trace un rumbo hacia el sistema Kepler 442. Máxima velocidad, señor, comenzó su primer oficial. Nuestras órdenes especifican que mantenemos las tareas de patrullaje en este sector. El mando terrestre no ha autorizado ninguna desviación de los parámetros de nuestra misión. Cross se giró para mirar a su primer oficial, un hombre más joven llamado Capitán Bill Carter, quien seguía las normas con devoción religiosa. Capitán Carter, posiblemente haya seres moribundos a 12 años luz de aquí. Los parámetros de nuestra misión pueden esperar. Pero señor, no sabemos nada sobre estos extraterrestres.
Podrían ser hostiles. Podrían ser más avanzados que nosotros. Esta podría ser exactamente el tipo de situación que el mando terrestre quiere que evitemos. Tal vez, respondió Cross. Pero si nos quedamos aquí sentados siguiendo órdenes mientras mueren seres inteligentes, ¿qué dice eso de quiénes somos como especie? El almirante activó el sistema de comunicación de la nave. Les habla el almirante Cross a todas las naves del grupo de batalla 7. Partimos inmediatamente hacia el sistema Kepler 4942 para asistir en una posible situación de primer contacto. Cualquier nave que no pueda mantener la formación a máxima velocidad debería separarse y regresar a las tareas de patrulla. Ni una sola nave rompió la formación. El grupo de batalla constaba de 12 naves, cruceros pesados, destructores y naves de apoyo. Juntos, representaban una de las fuerzas militares más poderosas del espacio humano. En cuestión de minutos, se dirigían a toda velocidad por el hiperespacio hacia un encuentro desconocido. La capitana Amy Turner recibió la transmisión de emergencia mientras realizaba viajes rutinarios de suministro entre las colonias del borde exterior a bordo de la nave médica US Mercy. Su nave no estaba construida para la velocidad ni el combate, sino para la curación. La Mercy transportaba la mayor cantidad de instalaciones médicas avanzadas disponibles para el espacio humano, atendidas por médicos y enfermeras que se habían ofrecido como voluntarios para la peligrosa labor de la medicina de vanguardia. Amy era una mujer pequeña, de manos firmes y mente ágil, entrenada como capitana de nave espacial y cirujana traumatóloga. Se había unido al servicio médico tras perder a su hermano en un accidente minero en Europa. Impulsada por la simple creencia de que nadie debería morir solo en la oscuridad del espacio, la doctora Patricia Kim, Amy llamó a su médico jefe. ¿Qué sabemos sobre el tratamiento de la biología alienígena? La DRA. Kim levantó la vista de sus diarios médicos con expresión pensativa. En teoría, muy poco, pero los principios básicos de la medicina deberían aplicarse independientemente de la especie, la circulación, la respiración y la función neuronal. Si son formas de vida basadas en el carbono, podríamos ayudarlas. Entonces nos vamos, dijo Amy. Navegación. Pon rumbo a Kepler 442 y envía un mensaje a todas las demás naves médicas del sector. Diles lo que estamos haciendo y pídeles que nos sigan. La respuesta de la flota civil fue aún más contundente. El capitán Ryan Blake comandaba el carguero New Manchester, una nave minera reconvertida que transportaba suministros entre las colonias exteriores. Estaba transportando maquinaria agrícola al mundo agrícola de Nueva Dakota cuando recibió la transmisión de emergencia. Ryan era el tipo de hombre que pasaría toda su vida en la frontera, realizando trabajos peligrosos en lugares peligrosos porque alguien tenía que hacerlos. Entendía lo que significaba estar lejos de cualquier ayuda cuando las cosas salían mal. La idea de que hubiera seres en algún lugar del espacio enfrentando esa misma situación simplificó su decisión. Cambien de rumbo, les dijo a su pequeña tripulación de 6. Vamos a ayudar, capitán, señaló su navegante. No somos una nave de rescate. Llevamos equipo agrícola y repuestos. ¿Qué podemos hacer? Podemos aparecer, dijo Ryan. A veces eso es todo lo que importa. Al nuevo Manchester se unieron docenas de otras naves civiles, comerciantes independientes, naves mineras, transportes de pasajeros e incluso algunos yates de lujo cuyos adinerados dueños decidieron que presenciar el primer contacto valía la pena cualquier riesgo. La flota civil carecía de organización, estructura de mando y entrenamiento militar. Lo que tenían era la convicción humana compartida de que cuando alguien pide ayuda, hay que responder. Las estaciones de monitoreo de la Federación Galáctica en todo el sector observaban estos movimientos humanos con creciente confusión. La Federación era una organización antigua que gobernaba las relaciones entre cientos de especies de naves espaciales. Para ellos, los humanos eran aún recién llegados, agresivos, impredecibles y difíciles de comprender. Beltar, miembro del Consejo de la Federación de la República Centurana de Eure, revisó los informes de inteligencia de su oficina sobre la enorme estación que servía de sede regional de la Federación. Los centuranos eran una especie antigua, uno de los miembros fundadores de la Federación, y se enorgullecían de sus respuestas cuidadosas y mesuradas ante cualquier crisis. Esto no tiene sentido, dijo Feltar en su ayuda, un centurano más joven llamado Coles. Los humanos están movilizando recursos militares y civiles para un contacto no confirmado con una especie desconocida. No cuentan con la autorización del Consejo de la Federación. No hay evaluación de riesgos ni protocolos diplomáticos establecidos. Quizás simplemente son imprudentes. Cole sugirió que el informe de inteligencia indica que los humanos a menudo actúan sin considerar las consecuencias. Beltar estudió las pantallas tácticas que mostraban los movimientos de las naves humanas.
El patrón no se parecía a nada en la historia de la Federación. Cuando otras especies se enfrentaban a posibles situaciones de primer contacto, seguían los procedimientos establecidos. Enviar una pequeña nave científica, recopilar datos, informar al Consejo de la Federación, esperar instrucciones y organizar una misión diplomática adecuada con escolta militar completa. El proceso solía tardar meses o incluso años. Los humanos lo estaban haciendo todo mal, y sin embargo, algo en su respuesta resultaba preocupante. En su larga carrera en la Federación, había visto cientos de especies descubiertas y contactadas. La mayoría fueron encontradas como curiosidades arqueológicas o poblaciones aisladas que luchaban por sobrevivir. Muy pocas fueron rescatadas de un peligro inmediato. Enviar un mensaje a las naves humanas, decidió Beltar. Infórmales que la Federación tiene protocolos para situaciones de primer contacto. Aconséjales que se retiren y permitan que las autoridades competentes se encarguen de este asunto. La respuesta del almirante Cross fue cortés pero firme. Gracias por su preocupación. Las naves humanas procederán según lo previsto. A medida que seguían llegando informes, se dio cuenta de que casi 50 naves humanas se dirigían velozmente hacia el sistema Kepler 442. Naves militares, naves médicas, cargueros y naves civiles, todas moviéndose con la misma urgencia desesperada. Era algo sin precedentes en la historia galáctica. Señor, dijo Coles, revisando la última actualización de inteligencia. El equipo de respuesta a emergencias de la Federación podría movilizarse y llegar a Kepler 442 en aproximadamente 2 semanas, suponiendo que el Consejo apruebe la operación en los próximos días. Feltar volvió a examinar la composición de la flota humana. Según los datos, llegarían al sistema en menos de 20 horas. Lo que fuera que estuviera sucediendo allí, habría terminado mucho antes de que la Federación pudiera responder. Por primera vez en su carrera, comenzó a preguntarse si los cuidadosos procedimientos de la Federación no siempre serían la mejor estrategia. La transmisión de emergencia desde el horizonte de la UES se extendió por el espacio humano como un fuego que prende hierba seca. A las pocas horas de la transmisión de Elena Rodríguez, naves de todo el borde exterior comenzaron a cambiar de rumbo hacia el sistema Kepler 4042. El mensaje era simple pero urgente. Extraterrestres desconocidos en peligro. Se requiere asistencia inmediata. Respondan todas las naves disponibles. El almirante Nathan Cross revisaba informes tácticos a bordo del US Defiance cuando el mensaje llegó a su grupo de batalla. Llevaban 3 días de ejercicios de guerra rutinarios cerca de la estación próxima, probando nuevas formaciones de combate contra fuerzas enemigas simuladas. El almirante era un hombre de unos 50 años, de cabello oscuro y rostro severo, con una reputación que ponía nerviosos a los oficiales subalternos y respetaba a los comandantes enemigos. Había pasado 30 años en la Fuerza de Defensa de la Tierra, ascendiendo de rango durante la expansión espacial de la humanidad. Señor, llamó el teniente comandante Steve Phillips desde la estación de comunicaciones. Recibimos una transmisión de emergencia de la capitana Rodríguez en el horizonte. Solicita asistencia inmediata para lo que parece ser el primer contacto con vida extraterrestre. Cross estudió el mensaje en su pantalla personal. Leyendo los detalles técnicos que Jaque Murphy había incluido sobre la señal de socorro alienígena, la expresión del almirante permaneció neutral, pero por dentro su mente corría a 1000. Este podría ser el momento más importante de la historia de la humanidad. O podría ser una trampa que les costaría todo. Navegación, dijo Cross, con la voz cargada de la autoridad de décadas de mando. Trace un rumbo hacia el sistema Kepler 442. Máxima velocidad. Señor, comenzó su primer oficial. Nuestras órdenes especifican que mantengamos las tareas de patrulla en este sector. El comando terrestre no ha autorizado ninguna desviación de los parámetros de nuestra misión. Cross se giró para mirar a su primer oficial, un hombre más joven llamado Capitán Bill Carter, quien seguía las normas con devoción religiosa. Capitán Carter, es posible que haya seres moribundos a 12 años luz de aquí. Nuestros parámetros de misión pueden esperar, pero señor, no sabemos nada sobre estos alienígenas. Podrían ser hostiles. Podrían ser más avanzados que nosotros. Esta podría ser exactamente la clase de situación que el comando terrestre quiere que evitemos. Tal vez, respondió Cross. Pero si nos quedamos aquí sentados, cumpliendo órdenes mientras seres inteligentes mueren, ¿qué dice eso de nuestra especie? El almirante activó el sistema de comunicación de la nave. Les habla el almirante Cross a todas las naves del grupo de batalla 7. Partimos de inmediato hacia el sistema Kepler 4942 para asistir en una posible situación de primer contacto. Cualquier nave que no pueda mantener la formación a máxima velocidad debe separarse y regresar a sus tareas de patrulla. Ninguna nave rompió la formación.
El grupo de batalla estaba compuesto por 12 naves, cruceros pesados, destructores y naves de apoyo. Juntos, representaban una de las fuerzas militares más poderosas del espacio humano. En cuestión de minutos, se dirigían a toda velocidad por el hiperespacio hacia un encuentro desconocido. La capitana Amy Turner recibió la transmisión de emergencia mientras realizaba viajes de suministro rutinarios entre las colonias del borde exterior a bordo de la fragata médica US Mercy. Su nave no fue construida para la velocidad ni el combate, sino para la curación. La Mercy contaba con las instalaciones médicas más avanzadas disponibles en el espacio humano, atendidas por médicos y enfermeras que se habían ofrecido como voluntarios para la peligrosa labor de la medicina de vanguardia. Amy era una mujer menuda, de manos firmes y mente ágil. Entrenada como capitana de nave espacial y cirujana de trauma. Se había unido al servicio médico tras perder a su hermano en un accidente minero en Europa. Impulsada por la simple creencia de que nadie debería morir solo en la oscuridad del espacio. DRA. Patricia Kim, Amy llamó a su médico jefe. ¿Qué sabemos sobre el tratamiento de la biología alienígena? La DRA. Kim levantó la vista de sus diarios médicos, con expresión pensativa. En teoría, muy poco. Pero los principios básicos de la medicina deberían aplicarse independientemente de la especie, la circulación, la respiración y la función neuronal. Si son formas de vida basadas en el carbono, podríamos ayudarlas. Entonces nos vamos, dijo Amy. Navegación, establecer rumbo F. O Kepler 442 y enviar un mensaje a todas las demás naves médicas del sector. Infórmenles de lo que estamos haciendo y pídanles que nos sigan. La respuesta de la flota civil fue aún más drástica. El capitán Ryan Blake comandaba el carguero Newman Manchester, una nave minera reconvertida que transportaba suministros entre las colonias exteriores. Transportaba equipo agrícola al mundo agrícola de Nueva Dakota cuando recibió la transmisión de emergencia. Ryan era el tipo de hombre que había pasado toda su vida en la frontera, realizando trabajos peligrosos en lugares peligrosos porque alguien tenía que hacerlos. Entendía lo que significaba estar lejos de la ayuda cuando las cosas salían mal. La idea de que hubiera seres en algún lugar del espacio enfrentando la misma situación simplificó su decisión. Cambien de rumbo, le dijo a su pequeña tripulación de 6. Vamos a ayudar, capitán, señaló su navegante. No somos una nave de rescate. Llevamos equipo agrícola y repuestos. ¿Qué podemos hacer? Podemos presentarnos, dijo Ryan. A veces eso es todo lo que importa. Al nuevo Manchester se unieron docenas de otras naves civiles, comerciantes independientes, naves mineras, transportes de pasajeros e incluso algunos yates de lujo cuyos adinerados dueños decidieron que presenciar el primer contacto valía cualquier riesgo. La flota civil carecía de organización, estructura de mando y entrenamiento militar. Lo que compartían era la convicción humana de que cuando alguien pide ayuda, hay que responder. Las estaciones de monitoreo de la Federación Galáctica en todo el sector observaban estos movimientos humanos con creciente confusión. La Federación era una organización antigua que gobernaba las relaciones entre cientos de especies de naves espaciales. Para ellos, los humanos eran aún recién llegados, agresivos, impredecibles y difíciles de comprender. Beltar, miembro del Consejo de la Federación de la República Centurión de la UR, revisó los informes de inteligencia de su oficina sobre la enorme estación que servía como sede regional de la Federación. Los centuranos eran una especie antigua, uno de los miembros fundadores de la Federación, y se enorgullecían de sus respuestas cuidadosas y mesuradas ante cualquier crisis. Esto no tiene sentido, dijo Feltar a su ayudante, un joven centurión llamado Coles. Los humanos están movilizando recursos militares y civiles para un contacto no confirmado con una especie desconocida. No cuentan con la autorización del Consejo de la Federación, ni una evaluación de riesgos, ni protocolos diplomáticos establecidos. Quizás simplemente son imprudentes. Cole sugirió que el informe de inteligencia indica que los humanos a menudo actúan sin considerar las consecuencias. Estudió las pantallas tácticas que mostraban los movimientos de las naves humanas. El patrón era diferente a todo en la historia de la Federación. Cuando otras especies se encontraban en situaciones potenciales de primer contacto, seguían los procedimientos establecidos: enviar una pequeña nave científica, recopilar datos, informar al Consejo de la Federación, esperar instrucciones, reunir una misión diplomática adecuada con escolta militar completa. El proceso solía tardar meses o incluso años. Los humanos lo estaban haciendo todo mal. Y, sin embargo, algo en su respuesta resultaba preocupante. En su larga carrera en la Federación, había visto cientos de especies descubiertas y contactadas. La mayoría fueron encontradas como curiosidades arqueológicas o poblaciones aisladas que luchaban por sobrevivir. Muy pocas fueron rescatadas del peligro inmediato.
Decidí enviar un mensaje a las naves humanas. Infórmales que la Federación tiene protocolos para situaciones de primer contacto. Aconséjales que se retiren y que las autoridades competentes se encarguen de este asunto. La respuesta del almirante Cross fue cortés pero firme. Gracias por su preocupación. Las naves humanas procederán según lo previsto. A medida que seguían llegando informes, me di cuenta de que casi 50 naves humanas se dirigían rápidamente hacia el sistema Kepler 442, naves militares, naves médicas, cargueros y naves civiles, todas moviéndose con la misma urgencia. Era algo sin precedentes en la historia galáctica. Señor, dijo Coles, revisando la última actualización de inteligencia. El equipo de respuesta a emergencias de la Federación podría movilizarse y llegar a Kepler 442 en aproximadamente 2 semanas, suponiendo que el Consejo apruebe la operación en los próximos días. Beltar volvió a examinar la composición de la flota humana. Según los datos, llegarían al sistema en menos de 20 horas. Lo que estuviera sucediendo allí habría terminado mucho antes de que la Federación pudiera responder. Por primera vez en su carrera, Feltar comenzó a preguntarse si los cuidadosos procedimientos de la Federación no siempre serían la mejor estrategia. El espacio alrededor de la nave alienígena moribunda se llenó repentinamente de brillantes destellos de luz a medida que una tras otra nave salía del hiperespacio. El almirante Nathan Cross observó desde el puente de la US Defiance cómo su grupo de batalla emergía en perfecta formación, seguido de naves médicas, naves de carga y naves civiles. El lugar no se parecía a nada en la historia galáctica. Decenas de naves humanas llegaban juntas para ayudar a completos desconocidos. La capitana Elena Rodríguez sintió una oleada de alivio al observar a la nave humana. La flota se reunió alrededor de la nave alienígena. La Geraisen llevaba horas sola, trabajando desesperadamente para mantener con vida a los alienígenas moribundos mientras esperaba la llegada de ayuda. Ahora, la ayuda llegaba en cantidades que nunca se había atrevido a esperar. Les habla el almirante Cross al capitán Rodríguez, dijo la voz por el sistema de comunicación. ¿Cuál es su situación ahí abajo? Elena activó su canal de respuesta, su voz transmitía el agotamiento de las últimas horas. Almirante, tenemos aproximadamente 50.000 refugiados alienígenas a bordo de una nave bioorgánica con fallos críticos en sus sistemas. Se hacen llamar sepirianos y llevan 3 años viajando intentando escapar de su moribundo mundo natal. Sus sistemas de soporte vital están fallando y estimamos que les quedan menos de 24 horas antes del colapso atmosférico total. Cross estudió la pantalla táctica, que mostraba la enorme nave alienígena rodeada por la creciente flota humana. El tamaño de la operación de rescate era asombroso, pero el almirante había visto a humanos lograr cosas imposibles antes. ¿Qué necesita de nosotros, capitán? Todo, respondió Elena con sinceridad. Apoyo médico, equipos de ingeniería, equipos portátiles de soporte vital y probablemente milagros. Estos seres no se parecen a nada que hayamos conocido, pero nuestra gente ya está progresando en la comprensión de su biología y tecnología. La nave médica de la capitana Amy Turner, la US Mercy, fue la primera en responder a la llamada de ayuda de Elena. Amy había pasado el viaje desde el espacio humano, preparando a sus equipos médicos para los desafíos desconocidos que enfrentarían al tratar a pacientes extraterrestres. Los informes iniciales de la doctora Patricia Kim desde a bordo. La nave alienígena les había dado una idea de qué esperar. Pero la teoría era muy diferente de la práctica. DRA. Ellen Davis llamó a Amy a su xenobióloga jefa, una mujer que había dedicado su carrera al estudio de formas teóricas de vida extraterrestre. ¿Qué sabemos sobre el tratamiento de estos afirianos? Ellen levantó la vista de su estación de investigación, donde había estado analizando los datos biológicos transmitidos desde la nave alienígena. Basados en los escáneres del Dr. Kim, son seres acuáticos con sistemas respiratorios similares a los de los mamíferos marinos de la Tierra. Su química sanguínea se basa en silicio en lugar de hierro, lo que significa que nuestros medicamentos estándar no funcionarán, pero los principios básicos de la medicina traumatológica deberían seguir aplicándose. Amy asintió con gravedad. Entonces nos adaptamos e improvisamos. Preparamos equipos médicos para el despliegue inmediato. Dígales que traigan todo lo que podamos necesitar y que estén listos para aprender sobre la marcha. Los equipos médicos que se transportaron a la nave alienígena se encontraron trabajando en condiciones diferentes a las que habían experimentado durante su entrenamiento. Los corredores biológicos de la nave vibraban débilmente a su alrededor mientras transportaban equipos portátiles de soporte vital y suministros médicos de emergencia a las cámaras principales donde los afiranos yacían moribundos. El Dr. Kim había establecido una rudimentaria estación médica. En el centro de la cámara más grande, utilizando equipo del horizonte para monitorear a los pacientes más críticos.
Los seres alienígenas observaban a los equipos médicos humanos con grandes ojos inteligentes que reflejaban esperanza y resignación. Habían perdido la esperanza de que el rescate llegaría, pero ahora extrañas criaturas de otro mundo trabajaban desesperadamente para salvar sus vidas. La barrera del idioma resultó menos difícil de lo esperado. Los zafirianos usaban una combinación de conceptos matemáticos y sonidos armónicos para comunicarse, y Jake Murphy había estado trabajando con sus lingüistas para establecer protocolos básicos de traducción. En cuestión de horas, los equipos médicos humanos podían hacer preguntas sencillas sobre los niveles de dolor y los síntomas, mientras que los zafirianos podían explicar cuál de sus habitantes necesitaba ayuda con mayor urgencia. Mientras tanto, los equipos de ingeniería de toda la flota humana trabajaban para comprender y reparar los sistemas defectuosos de la nave alienígena. El ingeniero jefe Danny Martínez, del Horizonte, dirigió un equipo que incluía especialistas de naves militares, transportes de carga civiles e incluso yates de lujo. La diversidad de conocimientos de ingeniería humana resultó crucial, ya que se encontraron con tecnología que operaba con principios completamente diferentes a los diseños humanos. Esto es increíble, informó Danny al almirante Cross por el sistema de comunicación. Su nave no se construye, se desarrolla. El casco es un organismo vivo que puede autorrepararse y adaptarse a diferentes entornos. Los sistemas de soporte vital son procesos biológicos, no mecánicos. Es como intentar curar a un animal herido en lugar de reparar una máquina averiada. El avance se produjo cuando Carlos López, ingeniero de una de las naves de carga civiles, se dio cuenta de que los recicladores atmosféricos humanos podían modificarse para satisfacer las necesidades respiratorias de los apirianos. Los alienígenas requerían una mayor concentración de dióxido de carbono de la que los humanos podían tolerar. Pero los principios básicos del intercambio de gases eran lo suficientemente similares como para que la tecnología humana pudiera adaptarse. No podemos reparar sus sistemas biológicos, explicó Carlos al equipo de ingeniería. Pero podemos complementarlos. Si instalamos una estación de soporte vital portátil a lo largo de su nave, podemos mantenerlos con vida el tiempo suficiente para que sus procesos naturales de curación se hagan cargo. El trabajo era peligroso y agotador. Ingenieros humanos se arrastraban por corredores alienígenas que nunca fueron diseñados para su biología, instalando equipos en espacios que latían y cambiaban a su alrededor. Los apirianos intentaron ayudar, pero la mayoría estaban demasiado débiles por el largo viaje y los sistemas de soporte vital defectuosos. El carguero del capitán Ryan Blake, el New Manchester, resultó inesperadamente valioso para las labores de rescate. La nave transportaba equipos agrícolas y suministros hidropónicos destinados a las colonias agrícolas. Pero los eirianos pudieron usar los sistemas de reciclaje de agua para complementar sus reservas biológicas en declive. A Ryan no se le escapó la ironía de que equipos destinados a cultivar alimentos en mundos distantes ahora se estuvieran utilizando para salvar vidas alienígenas. Con el paso de las horas, la operación de rescate comenzó a dar resultados. Las estaciones portátiles de soporte vital trajeron atmósfera respirable a secciones de la nave alienígena que se habían ido agotando lentamente. Los equipos médicos humanos aprendieron a tratar lesiones causadas por silicio mediante técnicas modificadas y medicamentos improvisados. Y lo más importante, los apirianos comenzaron a creer que podrían sobrevivir. El mayor desafío llegó cuando la líder sapiriana, una anciana que ejercía como su equivalente a una capitana de barco, solicitó hablar con el comandante humano. La cantante de flota, Akint, se estaba muriendo. Su esperanza de vida se había acortado por el estrés del largo viaje y el deterioro de los sistemas ambientales, pero insistió en un contacto formal entre su especie. El almirante Cross se transportó personalmente a la nave alienígena, acompañado por Elena Rodríguez y un pequeño equipo diplomático. Encontraron a Akint en una cámara llena de sapirianos jóvenes que servían como sus asesores y archivistas. La líder alienígena luchaba claramente por mantenerse consciente, pero sus grandes ojos permanecían alerta e inteligentes. A través del sistema de traducción que Jake Murphy había establecido, Aquanit habló a los humanos con una voz que transmitía el peso de la gratitud de su pueblo moribundo. Habíamos perdido toda esperanza de que nuestra llamada fuera escuchada. Creíamos que moriríamos en la oscuridad entre las estrellas, olvidados y solos. Nos has demostrado que el universo no es tan vacío ni tan cruel como temíamos. Cross se sintió profundamente conmovido por las palabras del líder alienígena. En sus 30 años de servicio militar, había librado muchas batallas y salvado muchas vidas humanas. Pero esto se sentía diferente. Se trataba de algo más que el deber militar o la supervivencia humana. Se trataba de la cuestión fundamental de qué se debían los seres inteligentes entre sí en la vasta soledad del espacio. Tu gente no morirá sola. Cross le prometió a Aquanit. La humanidad se encargará de ello.
El almirante tomó una decisión que tendría consecuencias mucho más allá de la operación de rescate inmediata. Sin consultar al Comando Terrestre ni a la Federación Galáctica, autorizó a la flota humana a escoltar a toda la nave saperiana hasta la estación Haven, un puesto fronterizo humano que podría proporcionar refugio temporal mientras se realizaban los arreglos más permanentes. El viaje duraría 2 semanas, durante las cuales las tripulaciones humana y sepiriana trabajarían codo con codo para mantener en funcionamiento la bioip dañada. Pero por primera vez en 3 años, los sepirianos albergaban la esperanza de vivir para ver otro mundo. La noticia del exitoso rescate de los refugiados saperianos por parte de la humanidad recorrió la galaxia a una velocidad que superaba la de cualquier nave. En cuestión de días, todas las civilizaciones importantes conocían la operación sin precedentes en el sistema Kepler 442. La historia que emergió desafió todo lo que la comunidad galáctica creía saber sobre los agresivos recién llegados del tercer planeta de una estrella común y corriente. Beltar, miembro del Consejo de la Federación y de la República Centurana, se presentó ante los representantes reunidos de cientos de mundos. Leyendo el informe oficial elaborado por los observadores de la Federación, la enorme cámara quedó en silencio mientras describía cómo 50 naves humanas habían respondido a una llamada de socorro alienígena sin autorización, sin aprobación burocrática y sin ninguna expectativa de recompensa o beneficio. Los humanos movilizaron recursos militares y civiles a través de múltiples sistemas estelares en cuestión de horas tras detectar la señal de socorro. Beltar informó, con una mezcla de asombro y preocupación en su voz. Brindaron asistencia médica inmediata a una especie completamente desconocida, compartieron su tecnología y recursos libremente y se comprometieron a una misión de escolta de 2 semanas para garantizar que los alienígenas llegaran a salvo. La respuesta de los delegados reunidos fue inmediata y caótica. Representantes de docenas de especies comenzaron a hablar a la vez, sus voces creando una cacofonía de incredulidad, preocupación y curiosidad. El delegado curillano exigió saber por qué no se había consultado a la Federación antes de que los humanos actuaran. El representante altariano cuestionó si este rescate era en realidad una tapadera para la expansión territorial humana. El anciano B. Un embajador de nuevo se preguntó en voz alta si la humanidad estaría más avanzada de lo que se creía. Beltar pidió orden, pero sus propios pensamientos estaban turbados. En su larga trayectoria en la Federación, nunca había visto una respuesta similar a la humana a la crisis sapiriana. Otras especies abordaban situaciones similares con meticulosa deliberación, planificación exhaustiva y siempre considerando las consecuencias políticas y económicas. Los humanos simplemente habían actuado, impulsados por lo que parecía ser pura compasión por seres que sufrían y que nunca habían conocido. Mientras tanto, en la estación Haven, en los confines del espacio humano, los sepirianos rescatados experimentaban su primera experiencia de hospitalidad humana. La comandante de la estación, la coronel Lisa Hayes, había trabajado sin descanso para preparar instalaciones para 50.000 refugiados alienígenas cuyas necesidades biológicas eran completamente diferentes a las humanas. Los sapirianos habían llegado a la estación Haven en su enorme bionave, ahora estabilizados y recuperándose lentamente gracias al apoyo de la ingeniería humana. La cantante de la flota, Akint, a pesar de su avanzada edad y su debilitado estado, insistió en agradecer personalmente a cada humano que había participado en la operación de rescate. La ceremonia tuvo lugar en la plataforma principal de atraque de la estación con representantes de todas las naves que habían respondido a la llamada de emergencia del capitán Rodríguez. La capitán Elena Rodríguez permaneció junto al almirante Cross mientras Akint se dirigía a los humanos reunidos. Las palabras del líder sapirano se tradujeron a través del sistema de comunicación desarrollado por Jake Murphy. Pero la emoción en su armoniosa voz no necesitaba traducción. Durante 3 años, viajamos a través de la oscuridad creyendo que estábamos solos en un universo vacío. Akint cantó a los humanos reunidos ante ella. Enviamos nuestra llamada de ayuda al vacío, no porque creyéramos que alguien respondería, sino porque no podíamos perder la esperanza por completo. Cuando sus voces nos respondieron a través de los años luz, aprendimos que el universo no está vacío después de todo. Está lleno de seres que entienden que la vida es preciosa, que el sufrimiento exige respuesta y que los extraños pueden convertirse en familia. La ceremonia se prolongó durante horas mientras los sapirianos se reunían con los humanos que les habían salvado la vida. La DRA. Patricia Kim se vio rodeada de jóvenes sapirianos deseosos de comprender la medicina humana. El ingeniero Danny Martínez se sorprendió al descubrir que los extraterrestres poseían conocimientos de mecánica cuántica e ingeniería estelar que superaban la comprensión humana. La especialista en comunicación Ellen Davis colaboró con lingüistas sapirianos para desarrollar mejores protocolos de traducción, sentando las bases para unas relaciones diplomáticas duraderas. Pero el momento más significativo llegó cuando Akinite hizo un anuncio que transformaría el panorama político de la galaxia.
De pie ante los humanos reunidos y hablando a través del sistema de traducción, declaró que el pueblo sapirano solicitaba formalmente asilo político, no a la Federación Galáctica, sino a la humanidad. Hemos visto cómo responden a quienes lo necesitan. Akinat explicó, hemos experimentado su compasión, su ingenio y su determinación por preservar la vida. Les pedimos no ser súbditos ni dependientes, sino ser socios en su expansión entre las estrellas. Ofrecemos nuestro conocimiento de las ciencias profundas, nuestra comprensión de la ingeniería biológica y nuestro compromiso con el principio de que ninguna llamada de ayuda debe quedar sin respuesta. La solicitud generó complicaciones inmediatas con la Federación Galáctica. Según los protocolos establecidos, las especies recién contactadas debían ser procesadas a través de los canales de la Federación, evaluadas en cuanto a compatibilidad tecnológica y cultural, e integradas gradualmente en la civilización galáctica. La idea de que los extraterrestres decidieran aliarse con una especie joven como la humanidad no tenía precedentes. El almirante Cross se vio en la posición de tomar decisiones que afectarían el lugar de la humanidad en la galaxia para las generaciones venideras. El comando terrestre no lo había autorizado a negociar tratados ni a aceptar refugiados extraterrestres, pero la situación exigía una acción inmediata. Tras consultar con su personal y los demás comandantes de nave, Cross decidió aceptar la solicitud sapiriana de colaboración. El anuncio causó conmoción. Ondas a través de la Federación. Por primera vez en la historia galáctica, una especie tecnológicamente avanzada había elegido aliarse con los recién llegados en lugar de con las potencias galácticas establecidas. Las implicaciones políticas fueron asombrosas, pero el impacto emocional fue aún mayor. El capitán Ryan Blake, cuyo carguero había desempeñado un papel crucial en el rescate, se vio invitado a dirigirse al Consejo de la Federación a través de comunicaciones subespaciales. Como civil que había arriesgado su nave y tripulación por completos desconocidos, Ryan representaba algo que la galaxia nunca había visto antes. Gente común que elige ayudar a los demás sin cálculos ni expectativas de recompensa. Preguntan por qué lo hicimos, dijo Ryan a los cientos de delegados reunidos. De mundos. Quieren comprender nuestras motivaciones, nuestros objetivos políticos, nuestras metas estratégicas a largo plazo. Pero se están haciendo las preguntas equivocadas. No rescatamos a los sapirianos por motivos políticos ni estratégicos. Los rescatamos porque necesitaban ayuda y pudimos proporcionársela. Es así de simple. Los delegados de la Federación tuvieron dificultades para comprender la explicación de Ryan. En su experiencia, las relaciones interespecies siempre se basaban en ventajas, territorio, recursos o poder. La idea de que una flota entera se movilizara únicamente para salvar a desconocidos estaba fuera de su marco conceptual. Pero a lo largo de la galaxia, otras especies comenzaron a prestar atención a las acciones de la humanidad. Jóvenes de docenas de mundos escucharon la historia del rescate sapirano y comenzaron a preguntarse por qué sus propios gobiernos no habían respondido a la llamada de socorro. El ejemplo humano creó un nuevo estándar para las relaciones interespecies, uno basado en la compasión en lugar del cálculo. 6 meses después del rescate, el cantante de flota Akinat se encontraba en la plataforma de observación de la estación Haven, observando cómo la primera nave de exploración saperiana conjunta se preparaba para partir. La nave representaba algo nuevo en la historia galáctica, una alianza entre especies basada en valores compartidos, no en la necesidad política. Los jóvenes sapirianos trabajaron junto a ingenieros humanos, aprendiendo unos de otros y desarrollando tecnologías que ninguna de las dos especies podría haber creado sola. Los sistemas bioorgánicos de diseño sapiriano, combinados con la ingeniería mecánica humana, crearon naves más adaptables y resistentes que cualquier otra que la galaxia hubiera visto antes. La capitana Elena Rodríguez, ahora ascendida a almirante y al mando de la flota de exploración conjunta, revisó los parámetros de la misión para su primera expedición. Buscarían otras especies en peligro, responderían a llamadas de socorro que otras civilizaciones podrían ignorar y demostrarían que el rescate de los sapiranos no fue un incidente aislado, sino el comienzo de un nuevo enfoque para la civilización galáctica. Mientras la flota conjunta partía de la estación Haven, el almirante Rodríguez activó el sistema de comunicación de la nave y transmitió un mensaje en todas las frecuencias. Esta es la alianza saperiana humana, llamando a todos los seres en apuros. No importa quiénes sean, no importa cuán lejos estén, si necesitan ayuda, les responderemos. No están solos en la oscuridad. El mensaje se extendió por toda la galaxia, transmitido por repetidores subespaciales y estaciones de monitoreo. Por primera vez en la historia galáctica, una civilización entera se había comprometido con el principio de que cada grito de ayuda merecía una respuesta. La era del cálculo meticuloso y las maniobras políticas estaba dando paso a algo sin precedentes. Una galaxia donde la compasión importaba más que la conquista, donde los extraños podían convertirse en aliados y donde nadie tenía que morir solo en el vacío entre las estrellas.